Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un stream. Hoy vamos a estar hablando acerca de los transitorios. ¿Qué son los transitorios conforme a lo que es calidad de energía, de suministro eléctrico, calidad de suministro eléctrico? Generalmente cuando hablamos de esto estamos hablando exclusivamente de la tensión la normativa que aplica a la calidad de suministro eléctrico es la EN 50160. Así que vamos a estar bajando algunos conceptos a tierra respecto de qué es un transitorio. Si les interesa saber más acerca de calidad de energía, que es mucho más que los transitorios son una pequeña parte y diría que es la menos importante en general los transitorios. Les dejo acá un video, por acá les voy a dejar un video a los que estén viendo este grabado, y si no pueden googlear calidad de energía Ramiro Braco, van a encontrar una charla como esta que hice solo para lo que es calidad de energía. En este caso vamos a hablar de lo que es transitorios única y exclusivamente. Bueno, cuando hablamos de transitorio, primero tenemos que entender que la calidad de suministro eléctrico, cuando hablamos de calidad de suministro, siempre nos estamos enfocando en lo que es tensión. ¿Por qué? Porque la 50160 es una normativa que está pensada para asegurar una calidad de suministro y es la que se usa para contrastar a la compañía distribuidora de energía eléctrica si está brindando o no un buen servicio en el nodo en el cual nosotros vamos a estar conectando nuestra instalación. En general, es muy importante esto, sobre todo en plantas industriales, donde tenemos muchos equipos sensibles. Entonces, fluctuaciones de frecuencia, de tensión, de distorsión en la forma de onda, o sea que no sea perfectamente senoidal, van a tener aparejados muchos inconvenientes, que es el problema que el usuario empieza a tener fluctuaciones en la tensión que produce algún tipo de inconveniente, incluso puede llegar a tener algún tipo de parada, que se le quemen variadores de frecuencia, plaquetas, unidad de control. Entonces es importante definir ciertos estándares de calidad para lo que es el suministro de la tensión. Cuando nosotros contratamos en un lugar una potencia, hay un cargo que se llama potencia contratada. Lo que nosotros estamos contratando en realidad es que nosotros podemos tomar toda la potencia que contratamos y que la tensión debería estar dentro de los parámetros que establece la normativa. Cuando nosotros tenemos una potencia de cortocircuito en el nodo en el cual nos estamos conectando nosotros, que es muy baja, lo que ocurre es que cuando le tomamos una potencia grande, o nuestro vecino le toma una potencia muy grande, vamos a tener fluctuaciones en la tensión que caen por fuera de lo que establece la EN 50160. Para hablar de transitorio, primero tenemos que definir algunos tipos de transitorio o algún tipo de terminología. Cuando hablamos de una interrupción o un transitorio instantáneo, se habla o interrupciones instantáneas, se habla de periodos de medio ciclo a 30 ciclos. Cuando hablamos de cuestiones momentáneas, hablamos de 30 ciclos a 2 segundos. Cuando hablamos de algo temporal, se habla, esto según la normativa, de algo entre 2 segundos y 2 minutos. Y cuando hablamos de una interrupción, por ejemplo, sostenida, estamos hablando de algo de más de 2 minutos. Son distintos tipos de fenómenos que generalmente están asociados con distintos tipos de problemáticas. Ahora les voy a compartir un poquito alguna presentación también para que vaya apoyando un poquitito todo esto que estamos hablando. Acá vamos a compartir así. Esto lo voy a poner un poquito más grande. A ver si lo puedo poner así. Ahí está. Bueno, entonces le decía, cuando tenemos instantánea de, de medio ciclo a 30 ciclos, y momentánea de 30 ciclos a 2 segundos, de temporal de 2 segundos a 2 minutos y mayor a 2 minutos se considera una interrupción sostenida. Estos son lo que son interrupciones. Lo mismo ocurre también con las sobretensiones transitorias, en donde podemos encontrar fenómenos instantáneos, momentáneos, temporales y sostenidos. Esto lo mismo ocurre con sobretensiones y de tipo dip o swell. Son las dos típicas caídas, subidas de tensión o bajadas de tensión. Luego tenemos los que son de tipo
digamos, transitorio propiamente dicho. Acá tengo otra forma. Por ejemplo, este es un transitorio oscilatorio que generalmente se da cuando se conecta una carga muy grande. Por ejemplo, un banco automático de capacitores, donde se conecta un banco automático de capacitores, un contactor de baja corriente de inserción. Vamos a ver que se produce una fluctuación oscilatoria muy marcada. Este tipo de fenómenos son fenómenos de tipo transitorio, así como la subida repentina, el transitorio de impulso, que es una subida repentina de la tensión, o puede ser una bajada muy fuerte de la tensión. Fíjense, estamos hablando acá de cuestiones de nanosegundos o milisegundos muy rápidas que sube muy rápidamente la tensión. Este tipo de fenómenos son lo que se denominan transitorios. En general, cuando se habla de fenómenos de menos de medio ciclo de duración, no constituyen una falla en la instalación eléctrica, digamos, por parte de la parte del generador, o sea, la compañía eléctrica. En general, cuando tenemos fenómenos de subidas o mucho ruido, por ejemplo, mucho serruchito, que se va a ver, acá tengo otras cosas para que les voy a mostrar. Bajé otras imágenes para que vean, por ejemplo, este tipo de fenómeno. Cuando vean algún tipo de fenómeno de este tipo, o sea, este tipo de fenómeno, ven que tiene muchas subidas, muchos piquitos. Este tipo de fenómeno también es muy típico de por ahí variadores de frecuencia, inducción electromagnética en el campo cercano, en la parte cercana a donde estamos haciendo la medición. No suele ser algo de muy largo, digamos, extensión, porque ese pico tan marcado tiene una derivada altísima. Entonces cualquier inductor, cualquier transformador va a filtrar esa inducción, esa variación tan brusca de la tensión. Esto estamos hablando todo de voltaje. Entonces, cuando hablamos de voltaje, si yo le meto a esa, como tenemos una derivada tan grande en ese lugar, yo le meto un filtro, por ejemplo, cualquier inductor, y me lo va a filtrar esa altísima frecuencia. Para poder tener, si yo hago una transformada rápida de Fourier de toda esta forma de onda, seguramente me va a quedar la fundamental perfecta, o sea, casi el 100% de la tensión está en la tensión fundamental, y tengo unos componentes de altísima frecuencia que están presentes ahí en esa parte. Entonces, la misma línea tiene una capacitancia y los transformadores tienen inductancia, con lo cual es raro que vengan de lejos puede venir de nuestro vecino, pongámosle, pero en general son cuestiones de inducción de la misma máquina. Con lo cual, una cuestión súper importante cuando vean una cuestión de estas es poder, primero, cómo se mide esto. Esto es una cuestión bastante compleja de medir si no tienen algún osciloscopio. Van a tener que tener un osciloscopio para ver este tipo de fenómeno. Y el efecto que pueden notar cuando tengan este problema es en general problemas en las telecomunicaciones. Como tiene una fluctuación muy grande de la tensión, esto provoca como una derivada muy grande y genera un ruido en la parte de comunicación que puede hacer que se cuelgue un PLC. Esto lleva a un problema muy grande con todo lo que es una automatización. Imagínense una planta de envasado de pañales, de Pampers, que se para porque se colgó la comunicación de la pantalla HMI, o el PLC interpretó en la parte de comunicación un 0 como que era un 1, entonces tiró un error y se colgó el PLC, se reinició, hay que reiniciar toda la línea, un problemón, un envasado de una embotelladora de Coca-Cola es un problema gigante. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando tengan este tipo de fenómenos es verificar la puesta a tierra, verificar el aterrizado de todos los componentes electrónicos, o sea, que estén correctamente conectados a la puesta a tierra, el valor de la puesta a tierra que sea lo más bajo posible, que todo el chasis, todos los variadores de frecuencia, todo esté conectado perfectamente bien a tierra. Eso es fundamental, porque generalmente se soluciona de ese modo. Entrar a veces a meter filtros, supresores de sobretensión transitoria con seguimiento de forma de onda. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo, pero lo primero siempre es arrancar por lo más fácil, lo más simple, lo más trivial sería verificar que tenga puesta a tierra, porque muchas veces vamos y hay un problema de transitorios y el problema es que
no tiene ninguna vinculación de puesta a tierra, alguien lo corrió, lo cortó, está todo sulfatada la puesta a tierra, nunca la midieron. Entonces, bueno, este es un tipo de fenómeno. Si vemos, por ejemplo, otro tipo como este tipo, que es una descarga atmosférica, para este tipo de fenómeno tenemos que tener un supresor acá les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un descargador atmosférico, este es de la marca Clamper. Por ejemplo, acá tengo de corriente alterna, tengo también de corriente continua. Este es un protector de sobretensiones transitorias, que lo que permite hacer es que una vez que se supera cierto umbral de tensión, el dispositivo va a hacer una derivación a tierra de esa energía excesiva y de esa manera vamos a salvaguardar los equipos electrónicos más delicados. Todos los equipos electrónicos tienen que estar preparados para soportar unas ciertas sobretensiones transitorias. Todos los equipos tienen que cumplir con cierto grado de inmunidad a sobretensiones transitorias, porque si no cualquiera se quemarían todos. Pero bueno, hay equipos que son más sensibles que otros y puede ser que haya un equipo que no cumpla con la normativa, por ejemplo, SBEMA o ITERMA, son algunas curvas que deben cumplir los equipos electrónicos para soportar lo que normalmente se puede encontrar en cualquier línea. O sea, es imposible garantizar una calidad de energía perfecta. Yo tengo que tener una cierta tolerancia en mi equipo electrónico de manera tal de que no se queme con huecos de tensión, con sobretensiones transitorias, con sobretensiones permanentes dentro de los parámetros que establece la EN 50-160. ¿Por qué? Porque la calidad del suministro eléctrico va de la mano también con el costo del suministro eléctrico. Encima, en Argentina, hoy por hoy tenemos, y hace rato ya, bastantes desinversiones o muy poca inversión en todo lo que es el tendido eléctrico, el mantenimiento de las líneas, los transformadores. Esto hace que las líneas sean muy débiles en muchos casos, entonces donde tenemos un consumo excesivo o un uso intensivo, por ejemplo, de variadores de frecuencia, vamos a encontrar con problemas de armónicos en tensión que se trasladan desde lo que es el armónico en corriente, que tiene un variador de frecuencia, termina haciendo que las pérdidas en alta frecuencia en los transformadores termine deformando la forma de onda de la tensión.